Saludos, mi nombre es Darío Meléndez y yo les voy a explicar el tema de los estados financieros como producto de auditoría. Primero que todo voy a empezar a definir lo que son los estados financieros. Son los documentos que se utilizan para la presentación de datos financieros, incluidas las notas adjuntas, tomados de los registros contables o de los documentos de soporte, que dan a conocer los recursos económicos y las obligaciones de una entidad a una fecha determinada, y de los ingresos y egresos en un periodo determinado, siguiendo las normas de contabilidad de aceptación general. Son estados financieros los siguientes documentos: el balance general, también conocido como el estado de situación financiera, el estado de resultado, el estado del movimiento de las cuentas de patrimonio o de utilidades retenidas, el estado del flujo de efectivo, el estado del activo y del pasivo, con o sin las cuentas de patrimonio, y el estado de los ingresos y egresos. Estructuración de la información financiera auditada. Durante el proceso de auditoría de los estados financieros, existen etapas en las cuales el auditor debe poner mucho énfasis en la aplicación de su juicio profesional, especialmente en las dos principales etapas que son la planeación y el cierre de la auditoría. La planeación implica elaborar la estrategia de auditoría según el tipo de trabajo a desarrollar, con el propósito de alcanzar los objetivos de manera eficaz y minimizar los riesgos a un nivel aceptable para el auditor. La planeación consiste en enfocar el trabajo en las áreas más importantes, organizar y administrar de manera apropiada el trabajo de auditoría, asistir en la selección de los miembros del equipo de trabajo con las capacidades y competencias adecuadas para desarrollar el trabajo de auditoría, facilitar la supervisión y dirección de los miembros del equipo de trabajo, así como la revisión de su trabajo, entre otros. En el proceso de cierre de la auditoría de los estados financieros, el auditor debe hacer uso de sus conocimientos y de su juicio profesional, aplicando en gran medida el escepticismo requerido para lograr la evidencia de auditoría suficiente que permita determinar si los estados financieros auditados están libres de incorrecciones materiales debido al fraude o al error. El proceso de auditoría de los estados financieros en todas sus etapas va obteniendo evidencia con respecto a la información financiera y las transacciones que la sustentan, así como también los juicios y criterios que utiliza la administración para la elaboración de su información financiera. Dichas etapas normalmente incluyen el proceso de aceptación de la auditoría de trabajo, el conocimiento del cliente, su entorno, el control interno que se utiliza para la preparación de su información financiera, la determinación de los riesgos y la respuesta que se tiene para atenderlos, así como la de todos los procedimientos necesarios para la obtención de la evidencia de auditoría. Todo el trabajo de auditoría debe ser debidamente documentado, de modo que cualquier contador público con experiencia de auditoría pueda, en base de su lectura, llegar a las mismas conclusiones que el auditor. Las conclusiones derivadas de la obtención de la evidencia de auditoría ayudarán al auditor, una vez finalizado su trabajo, a determinar si se alcanzaron los objetivos globales de la auditoría y verá si podrá emitir su informe o si tendrá que modificarlo. Aspectos a tener en cuenta en la auditoría de los estados financieros. En todos los casos en el que el nombre de un contador público quede asociado con algunos estados financieros, este debe expresar de manera clara y precisa la naturaleza de su relación con dichos estados financieros. Si se ha realizado un examen de dichos estados financieros, el contador público debe manifestar el carácter de su examen, su alcance y el grado de responsabilidad. Si un contador público que realiza actividades profesionales liberalmente y su nombre quede asociado en algunos estados financieros sin que éste haya realizado un examen lo suficientemente detallado como para justificar la expresión de una opinión en forma de dictamen o de informe, este debe evitar cualquier confusión o interpretación errónea, expresando de manera clara y precisa la naturaleza de su relación con dichos estados financieros y, en su caso, el alcance de su examen. Ningún contador público
debe firmar informes de auditoría que no hayan sido redactados por él o bajo su dirección. Para concluir, haré un breve resumen de lo que se explicó en este video. Se definió lo que son los estados financieros, que son los documentos que describen en términos numéricos la situación económica de una entidad. Los estados financieros siempre están expuestos al fraude o al error debido a varias razones. Por eso deben ser sometidos a un proceso de auditoría para verificar si la información contenida en los mismos es exacta y auténtica. En el proceso de auditoría de los estados financieros se debe poner mucho énfasis en las dos principales etapas, que son la planeación, que es en donde se establece la estrategia a seguir para el trabajo de auditoría, y el cierre, que recolecta la evidencia de auditoría suficiente para determinar si los estados financieros auditados están libres de incorrecciones. Luego todo el proceso de auditoría debe estar debidamente documentado, de modo que muestre las conclusiones del trabajo de auditoría para determinar si se cumplieron los objetivos trazados.